María Cristina, Joanny Isturiz, Enio Timaure, Espinel Jessica y mi persona, Kelis Arias. Nuestro tema a exponer tiene por nombre la intervención del Estado en las telecomunicaciones. Como primer punto a desarrollar es el Estado promotor. Gracias a la promulgación de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, el 12 de junio del año 2000, el gobierno bolivariano dio el primer paso hacia la democratización del acceso a los venezolanos y venezolanas a las telecomunicaciones y tecnologías de la información y la comunicación, además de impulsar el desarrollo de este sector fundamental para la economía nacional y satisfacer las necesidades de comunicación e información del pueblo. La afirmación lo hizo el presidente de la Fundación del Centro Nacional de Desarrollo e Investigación de Tecnologías Libres, José Joaquín Contreras, quien además destacó que la Ley Orgánica de Telecomunicaciones fue una de las primeras legislaciones que consultó la revolución con el pueblo. Además de la Constitución Nacional del año 1999, que se consulten las leyes en el pueblo ha sido uno de los puntos que más se ha caracterizado por el gobierno bolivariano. De esta manera, los ciudadanos pueden expresar su opinión e incluso modificar cada instrumento legal que llega a sus manos. Estas discusiones se realizan en el seno de las comunidades y es la propia Asamblea Nacional quien las impulsa. Miguel Torrealba, quien es de la Gerencia Nacional de Consultoría Jurídica de CONATEL, destacó que la LOTEL también se consultó con la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia y que antes se agrupaban a los actores del sector como la Cámara Nacional de Empresas de Telecomunicaciones y la Cámara de Venezolana de Televisión para la suscripción. Para el gobierno bolivariano era importante la discusión con todos los sectores involucrados. Gracias a la LOTEL, Venezuela ha logrado importantes avances en materia de telecomunicaciones, destacando el incremento del número de usuarios y usuarias con el acceso a la Internet y el aumento de los suscriptores de la telefonía móvil y la puesta a órbita de 2 satélites con la entrega de concesiones a medios comunitarios, la democratización del espectro radioeléctrico y el acceso de la población a la tecnología. El modelo de Estado regulador comprende la convivencia del principio de legalidad y a través de la actividad legislativa, formal y material, es la fuente democrática donde se realiza la rectoría económica del Estado y los principios de eficiencia, planificación e innovación, que dispone que sean órganos especializados quienes materialicen los principios legalmente dispuestos mediante una expedición de las normas que por su naturaleza sean maleables y serían obsoletas. En cuanto a la competencia del Poder Nacional en materia de telecomunicaciones, en la competencia del Poder Nacional de materia de telecomunicaciones, de conformidad con el artículo 156 del número 28 de la Constitución, la competencia del Poder Nacional, el régimen del servicio de correo y las telecomunicaciones, así como el régimen y la administración del espectro radioeléctrico. En cuanto al artículo 3 de la LOC, desarrolla ese precepto al disponer que el régimen integral de las telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico es de la competencia del Poder Público Nacional y que se regirá por esta ley. Su reglamento y las demás disposiciones normativas que con el arreglo de ellas se dicten establecimientos y explotación de redes de comunicación, la cual establece que el artículo 6 de la LOC, el establecimiento de la explotación de redes de telecomunicaciones y la prestación de servicios podrán realizarse en el beneficio de las necesidades comunicacionales de quienes lo desarrollan o de terceros en conformidad con las peculiaridades que el afecto establezca entre su ley y sus reglamentos. Pese a que la norma no ha sido redactada en términos claros, creemos que ella comprende la libertad de explotación y construcción de redes, ambas inherentes a la libertad de empresa. La construcción de redes impondrá comúnmente la constitución de servidumbres y la realización de expropiaciones en materia regulada por las disposiciones finales de las generales de la LOC. En cuanto a la libre competencia, el artículo 5 del proyecto elaborado por CONATEL establecía que toda actividad de telecomunicaciones deberá ofrecerse bajo un régimen de competencia, sin perjuicio de que sea sometida a las obligaciones del servicio universal y otras especialidades en conformidad con esta ley. Como ya lo hemos referido, ya la introducción en cuanto a la competencia es el principio, es el objetivo de la liberalización de las telecomunicaciones, para lo cual se implementa una nueva regulación a la cual haremos referencia en este estudio. Sin embargo, dicho precepto no fue incluido, la cual sancionará la Comisión Legislativa Nacional. Mi nombre es Joanny Isturiz, le vengo a hablar sobre los órganos reguladores de las telecomunicaciones en Venezuela. En primer lugar, es necesario mencionar a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, porque en ella se encuentran consagradas las garantías para la libertad de la información, la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información pública.
También hay que mencionar la ley del plan de la patria, donde encontramos que el Estado, como ente regulador de las telecomunicaciones, le da mucha importancia al ámbito de las telecomunicaciones, reafirmando el derecho que tiene la población de tener acceso a una información veraz y oportuna. También nos encontramos con la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, cuyo objeto es establecer el marco legal de regulación general de las telecomunicaciones, a fin de garantizar el derecho humano de las personas a la comunicación. Por último, mencionamos a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y Medios Electrónicos, cuyo objetivo es establecer en la difusión y recepción de mensajes la responsabilidad social de los prestadores de servicios de radio y televisión. También nos encontramos con algunas leyes referenciales que utiliza CONATEL durante el cumplimiento de sus funciones, como lo son la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Ley de Infogobierno, la Ley para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes sobre el uso de Internet, videojuegos y otras multimedia, la Ley Especial contra los Delitos Informáticos, la Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, la Ley sobre Acceso e Intercambio Electrónico de Datos, Información y Documentación entre los órganos y entes del Estado, la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, la Ley Orgánica de Administración Pública y la Ley de la Función Pública de Estadística. Es importante mencionar que aparte de las leyes fundamentales y leyes referenciales que enmarcan toda la naturaleza jurídica de los órganos reguladores de las telecomunicaciones, también nos encontramos con 10 reglamentos que regulan las diferentes áreas de las telecomunicaciones. Y a su vez hay más de 30 providencias administrativas que dictan normas en materia de telecomunicaciones. Quien les habla, alumno Enio Timaure. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, todos conocemos que en sus siglas de CONATEL, es el organismo del Estado venezolano que ejercerá la regulación, supervisión y el control de las telecomunicaciones en nuestro Estado venezolano. Esta comisión inicialmente fue creada mediante el decreto número 1826 de fecha 5 de septiembre del año 1991. Gaceta Oficial número, no recuerdo, 34.801 de fecha 18 de septiembre de ese mismo año, atribuyéndosele el carácter de servicio autónomo sin personalidad jurídica y la jerarquía de una dirección general del Ministerio de Transporte y Comunicaciones en reemplazo al Consejo Nacional de Telecomunicaciones, CNT. Cabe destacar que estamos desarrollando el tema de las telecomunicaciones, pero tenemos que mencionar que el CONATEL depende del Ministerio de Poder Popular para la Comunicación e Información, lo que en sus siglas es el MINSI, que es uno de los organismos que conforman el gabinete del Ejecutivo Nacional Venezolano y está adscrito a la Vicepresidencia Sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura. Los órganos y entes adscritos al Ministerio de Comunicación, del Ministerio de Poder Popular de Comunicación y la Información, son dos, que es el CONATEL y viene siendo el CIPSI, que viene siendo a la par el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Los objetivos principales y estratégicos, de alguna manera llamarlo desde ese punto de vista, de CONATEL, de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, dentro de la gestión estratégica de las mismas telecomunicaciones, uno de los objetivos principales, el primordial, está dirigido a promover el desarrollo integral del sector de telecomunicaciones en sus términos amplios. El segundo objetivo principal también vendría siendo privilegiar la condición humana, apalancando la generación de impactos positivos en la condición social de las personas, ampliando sus libertades y combatiendo la pobreza. En ese sentido, otro objetivo sería contribuir
a la satisfacción de las necesidades humanas de todos los venezolanos en el área de ¿dónde? En el área de social, de salud, alimentación, capacitación para el trabajo productivo y cooperativo, en la parte de cultura, identidad nacional y seguridad y defensa nacional. En este sentido, el gobierno nacional elaboró un plan de telecomunicaciones, informática y servicios postales fundamentado en las líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, cuyos lineamientos estratégicos y objetivos principales eran de promover y ampliar la infraestructura existente en ese entonces. Estamos hablando en el año 2007 y 2013 que fueron sus inicios. Contenidos todo esto en la educación al usuario, el acceso masivo a los servicios, convertir y consolidar las telecomunicaciones, la informática y los servicios postales en habilitadores del referido salto ético y el desarrollo nacional. Por otro lado, tenemos que las funciones de CONATEL, del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, nos vamos al año 2010, exactamente el 28 de diciembre de 2010, salió por Gaceta, se publicó en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, una extraordinaria número 6015, y se publicó la ley de reforma de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, lo que se conoce como LOTEL, se conocía como LOTEL, reimpresa por error material el día 7 de febrero del año 2011, un tiempo después, un año después, y salió otra Gaceta, salió en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, salió otro número de Gaceta Oficial, 39.610. En dicho texto, en dicha Gaceta, dicha Gaceta tuvo por objeto establecer un marco legal de regulación general de las telecomunicaciones a fin de garantizar el derecho humano de las personas a la comunicación, a la realización de actividades económicas de telecomunicaciones necesarias para todo el tema de telecomunicaciones, radio y televisión, y sin más limitaciones, que todas derivadas de la Constitución y las leyes previstas en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. En el artículo 35, exactamente en el artículo 35 de la Ley de Telecomunicaciones, consagra que CONATEL funcionará como un instituto autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente del fisco nacional, con autonomía técnica, financiera, organizativa y administrativa adicionalmente. Y el mismo artículo 37 de mencionada ley desarrolla en el marco de las competencias de la institución, las cuales se mencionan a continuación. ¿Cuáles son esas funciones? Dictar las normas las normas de planes técnicos para la promoción, el desarrollo de la protección de las telecomunicaciones en todo el espacio geográfico, a nivel de todo el territorio nacional. Velar por el cumplimiento de las disposiciones de esta ley, las leyes que se desarrollen, de los reglamentos y demás actos que dicte la comisión cuya violencia le compete, coordinar con los diferentes organismos de seguridad del Estado en todo lo que respecta en los aspectos técnicos y en materia de telecomunicaciones, radio y televisión, proponer al órgano rector la designación de representantes ante los organismos internacionales en el tema de telecomunicaciones, ofrecer la adecuada, oportuna protección a los usuarios y operadores en el tema de telecomunicaciones, administrar, regular, controlar el uso de recursos limitados y utilizados para las telecomunicaciones, otorgar, revocar y suspender las habilitaciones administrativas y las diferentes concesiones a nivel de ámbito de telecomunicaciones, salvo cuando le corresponda al órgano rector de conformidad con la ley.
la inspección, la fiscalización y la instalación, la operación y prestación de los servicios de telecomunicaciones, la homologación y certificación de esos mismos equipos y la aprobación de las condiciones generales con los tratados y servicios en todo el ámbito que tenga que ver con telecomunicaciones. Asimismo, es importante mencionar que en el artículo 19 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, ahora Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión de Medios Electrónicos, lo que en su principio escuchamos el nombre de la Ley Resorte y otros términos como Ley Mordaza. Esa reforma fue publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 39.579, en el año 2010, de fecha 22 de diciembre. Esa reforma fue publicada por error material en Gaceta Oficial en el año 2011, el 7 de febrero, y que establece entre las funciones y el órgano rector con competencia en materia de telecomunicaciones por el órgano de CONATEL, ejecutar las políticas de regulación y promoción en materia de responsabilidad social y de los servicios de radio, televisión y medios electrónicos. La Unión Internacional de Telecomunicaciones fue creada en 1865. Esta tenía el nombre de Unión Telegráfica Internacional. En 1932 adoptó su nombre actual. En el año de 1947 esta se convirtió en un ente especializado de la Unión de las Naciones Unidas. ¿Qué hace este organismo? Este organismo es el encargado de regular las telecomunicaciones a nivel internacional. La UIT sirve como una plataforma de diálogo entre los países miembros, los cuales se conforman de 193 países, y establecen normas internacionales relacionadas con la seguridad, prestan asistencia estratégica de ciberseguridad, también están en la creación de los equipos de intervención en los casos de los países que tienen incidentes informáticos, y protegen la infancia en línea, lo que es la pornografía infantil. Esta Unión Internacional de Telecomunicaciones se encuentra regulada por una constitución, la cual establece los órganos de los principios y las gestiones de la Unión, y un convenio, el cual fija las reglas de los procedimientos y el funcionamiento interno como tal. Mi nombre es María Cristina Velázquez. Yo les voy a hablar sobre la Organización Mundial del Comercio y la Comunidad Andina de las Naciones. La Organización Mundial del Comercio es una organización internacional que ocupa normas que rigen el comercio entre países. Existen pilares sobre los que descansan en los acuerdos. La Organización Mundial del Comercio han sido negociables y firmados por la mayoría de los países que participan en el comercio mundial, ratificados por sus respectivos parlamentos. El objeto es ayudar a los productores en los bienes y servicios para los exportadores y los importantes a llevar adelante sus actividades. Cuando hablamos de la Comunidad Andina de las Naciones, es una organización internacional que cuenta con diversos órganos institucionales que integran sistemas andinos de integración, abreviados como SAI. Esto tiene un objeto en alcanzar un desarrollo integral que equilibra y es autónomo mediante la integración andina. Estos son proyectos que hacen de la integración suramericana y latinoamericana. En la fecha del 26 de mayo de 1969 se suscribió un acuerdo de Cartagena. Este tratado se constituye y tiene unos objetivos de la integración andina. Esto define que es un sistema institucional que puede establecer mecanismos y políticas que se desarrollan en los órganos comunitarios. De esa manera se pone en marcha un proceso andino que integran y es conocido entonces como el Pacto Andino, hoy Comunidad Andina. También se tomaron unas decisiones políticas y acuerdos. En
en ese Tratado de Cartagena. Cuando el Acuerdo de Cartagena se crea como un instrumento jurídico internacional firmado en Cartagena de Indias, en Colombia, fue el 26 de mayo de 1969, por el cual se crea la Comunidad Andina. Cuando se crea esta Comunidad Andina, ellos tienen unos objetos fundamentales y afirman unos acuerdos en un objetivo que sea equitativo, que sería uno de esos acuerdos es promover ese desarrollo que sea equilibrado y armónico entre los países miembros. ¿Cuáles son los países miembros? Bolivia, Ecuador y Perú. También uno de sus acuerdos era acelerar su crecimiento que genere de ocupación. También facilita la participación en un proceso de integración con las miras de graduar un mercado común latinoamericano. También en uno de los acuerdos establece que es disminuir la vulnerabilidad extrema y mejorar los países miembros del contexto económico internacional, así como a su vez también es fortalecer la solidaridad subregional y reducir aquellas diferencias que existen entre esos países miembros. Este pacto como tal, llevado a estos acuerdos, se presenta oficialmente como aquellos mecanismos que los países supieran a las limitaciones de esos estrechos del mercado doméstico y que puedan desarrollar unas industrias de acuerdo. Ellos constan que tienen componentes principales. El primero de uno de ellos es desarrollar la industria sectorial y el segundo era la eliminación de aquellas barreras comerciales entre países miembros. Bueno, al fin que todos estos principios que fueron fundamentales en ese acuerdo de Cartagena fueron abandonados pronto sin que hubiera ya consolidado todo esto que haya sido concretado. No se logró ninguno de ellos. Sin embargo, en la realidad de ese pacto andino se respondieron otros intereses y otros objetivos diferentes. Su creación se colocó en marcha. Deben de entender que dentro de esta estrategia, Estados Unidos y sus multinacionales, para poder consolidar esos mercados, entra en el Consuelo Ahumada. Este es el modelo neoliberal y su impacto en la sociedad colombiana. Bueno, esta es toda nuestra exposición. Muchas gracias por su atención.